Positivismo, segunda parte. La microbiología fue una de las disciplinas que avanzaron en el positivismo. Uno de los progresos de esta parte de la medicina fue el descubrimiento de la etiología microbiana, es decir, al reconocer la existencia de microorganismos, también se pudo de alguna manera relacionar con gran cantidad de enfermedades. Los microscopios fueron avanzando, fueron haciéndose más modernos y teniendo más elementos para su uso. Devine reconoció un hongo como el factor causante de la tiña y también en el campo de la veterinaria microorganismos que aparecían en la sangre, por ejemplo, con una enfermedad bastante complicada como era el carbúnculo. Acá podemos ver un microscopio antiguo con sus diferentes partes, que fue un gran progreso del siglo XIX, con un avance muy importante en lo que llamábamos la etiología o la causa microbiana de muchas. Acá lo tenemos a uno de los personajes del positivismo, Louis Pasteur. Louis Pasteur logró explicar la desviación de la luz polarizada por los cristales del ácido tartárico, al descubrir que las moléculas de aquellos, y no solamente sus cristales, eran asimétricas. Y ahí entonces nació la estereoisomería. Cuando Pasteur comenzó la investigación de los fenómenos fermentativos, ya existían acumulados conocimientos en torno a ellos. Gay-Lussac sostenía que para impedir la fermentación o la putrefacción era necesaria la ausencia de oxígeno. Schwann demostró experimentalmente que no es el oxígeno el determinante de la fermentación, sino algo desconocido. Luego se sabría que eran los microbios que existían en el aire. Por lo tanto, ese aire que ingresaba o que tomaba contacto con algo, traía microorganismos que eran los causantes de la fermentación. Pasteur fue consultado por los cerveceros acerca de las irregularidades de la cerveza. Descubrió que uno de los elementos que arruinaba el producto final era el ácido láctico. Luego Pasteur pasa a estudiar la fermentación butírica y descubre en ella su agente causal, el vibrión butírico, un organismo anaeróbico que no necesitaba oxígeno para su vida. Reconociendo una cierta analogía entre la fermentación butírica y la putrefacción, llega a concluir que la putrefacción es obra de microorganismos anaerobios que atacan a las proteínas. Estos estudios condujeron a Pasteur a enfrentarse con la antigua hipótesis de la generación espontánea, que sostenía que los microorganismos son consecuencia de la putrefacción y no su causa. En el terreno de la seda, de la industria textil, Francia se encuentra con un problema que la seda estaba saliendo de mala calidad y le piden a Pasteur que investigue. Pasteur empieza a estudiar y encuentra que el gusano de seda sufre una parasitosis por lo que se llama el Nosema bombycis, y a esto le pone el nombre de pebrina. Lo que sucedía es que este gusano de seda no podría completar sus ciclos en forma normal, por lo tanto, esa obtención de seda era defectuosa, con el posterior defecto de esa seda en los vestidos o en las telas. Por otro lado, Pasteur se tuvo que enfrentar con un problema que traía mucho tiempo, el de los famosos campos malditos o campos embrujados, donde esos campos se ponían el ganado vacuno, las vacas, y a los 24, 48, 72 horas morían todas.
Se sacaban a las vacas, se esperaba un mes, se las volvía a colocar y volvían a morir. Se esperaban, se hacían descansar a los campos, se lo esperaba un año, ingresaban nuevamente bovinos con similar resultado, terminaban muertos, por lo que se hablaban de los famosos campos malditos. Pasteur va a trabajar sobre esta enfermedad. Koch es el que va a descubrir, es un microbiólogo. Koch va a descubrir el agente causal del carbunclo, que va a ser el Bacillus anthracis, pero posteriormente Pasteur logra la vacuna contra el carbunclo, entendiendo que este parásito realizaba una función de esporulación, pudiendo resistir en mucho tiempo, años, sin estar en un hospedador. Lo mismo hizo con el cólera aviar, una afección que tenía grandes pérdidas en el sector avícola, logrando también su vacuna. Acá lo tenemos a Koch. Koch es el que descubre el Bacillus anthracis, que sufría una transformación de la forma vegetativa a la forma esporulada. Cuando se veía en un medio que no era el favorable para la vida del Bacillus anthracis, se esporulaba y esperaba a que fuera ingerido por un hospedador, y ahí pasaba de la forma esporulada a la vegetativa, pudiendo estar años en esa forma esporulada y no morir. También logró el descubrir la etiología bacteriana de muchísimas enfermedades, y con esto él dice que cada enfermedad infecciosa tiene su agente etiológico, y que si se sigue un camino determinado que nos deja Koch, puede uno saber cuál es el agente etiológico. A esto se llama postulados de Koch, que se estudia en microbiología. También descubre el Mycobacterium tuberculosis, agente productor de la enfermedad de la tuberculosis. Y también descubre el Vibrio colérico. Posteriormente, Pasteur logra el gran triunfo de su carrera como químico, que es encontrar la vacuna de la rabia. Pasteur venía trabajando en esta vacuna, y en un momento hay un chico que es mordido 14 veces por un perro rabioso. Y se sabía que cuando a una persona la mordía un perro rabioso, eso significaba indefectiblemente la muerte. Le piden a Pasteur que experimente con el chico. Total, ese chico iba a morir si no se le hacía nada, y Pasteur estaba trabajando ya con una vacuna que estaba siendo eficaz en perros y conejos, pero que no la había experimentado en humanos. Este chico de 9 años es inoculado y es salvado, y este es el momento, digamos, el pináculo de Pasteur, es decir, el momento más importante, porque se pudo enfrentar a una enfermedad que de otra manera sí o sí era mortal, como la rabia. Por último, Pasteur logra, con una serie de frascos con un cuello de cisne, abolir la idea que llevaba siglos y siglos de la generación espontánea. Cuando se decía que el oxígeno era el precursor de la generación espontánea, de que aparecieran microorganismos de la nada, él dice que bueno, que va a hervir unos frascos que estén en contacto con el exterior, ¿sí? En algunos, después de hervirlos, los va a abrir y va a ver que están estériles, y dejándolo un par de días empieza a crecer los microorganismos. Para Pasteur, este crecimiento microbiano era por el contacto del aire que ingresaba con microorganismos. En cambio, en estos, que los dejaba en contacto con el aire, permanecían estériles durante días, meses, y se supo también años. El aire entraba,
pero las bacterias quedaban en la curva de este pico o cuello de cisne. Entonces, él comprobó y probó, terminando y refutando esa teoría vieja de la generación espontánea, que la producción de microorganismos venía de que llegaran microorganismos a un caldo, a una comida o a algún sitio. Es decir, que los microorganismos no salían de la nada. Por otro lado, von Behring propuso una teoría en que el organismo se defiende de las toxinas mediante la elaboración de antitoxinas. Y él comienza a elaborar antitoxinas para enfrentar a venenos que podían llegar a ser producidos por microorganismos. Habíamos dicho en unos comienzos que los problemas que se veían los cirujanos y a veces también los médicos eran las hemorragias que habían sido ya habían empezado a controlarse con la ligadura arterial desde la época de los romanos. Luego estaba el dolor, que en este periodo también iba a ser superado, y por otro lado estaban las supuraciones de las heridas, y acá se empieza a entender que esas supuraciones eran por culpa de microorganismos, por culpa de las infecciones que causaban estos microorganismos. Entonces se empiezan a buscar lo que en un futuro van a ser los antibióticos. Y ya habíamos visto ciertos preparados en la antigüedad que se trataban de ser antisépticos con resultados variables. Ehrlich buscaba la famosa bala química, es decir, qué sustancia química podría actuar como un agente destructor de microorganismos y de que no hiciera nada en la persona o en el animal hospedador. Y estaba trabajando con el tripán rojo en la enfermedad del sueño de un tripanosoma con buenos resultados. Saca un compuesto arsenical, el salvarsan o 606, que había andado muy bien para enfrentar la sífilis. Entonces acá comienzan a generarse estructuras químicas o sustancias químicas, las cuales se buscaba que destruyeran agentes infecciosos. Bobet encuentra la sulfanilamida como el primer quimioterápico, no quimioterápico como una terapia de cáncer, sino quimioterápico como una terapia de sustancias químicas contra agentes infecciosos. Y llegamos a 1928 con el gran descubrimiento del siglo pasado, el descubrimiento de la penicilina, el primer antibiótico. Alexander Fleming estaba haciendo una siembra y cultivo de unos microorganismos, ¿sí? Estos cultivos se habían desarrollado, pero accidentalmente se contamina su cultivo con un hongo, el cual él sabe observar y puede ver que ese hongo, donde está ese hongo, hay una zona en donde los microorganismos no pueden desarrollar. Y es lo que vemos acá. Esto es la presencia de colonias de microorganismos, pero alrededor del hongo no se pueden desarrollar los microorganismos. Entonces Alexander Fleming cambia su experimentación, empieza una nueva, diciendo que ese hongo generaba una sustancia que inhibía el crecimiento bacteriano. Y ese penicillum, ese hongo, el Penicillium notatum, era el que fabricaba lo que iba a ser la penicilina. Años después, los químicos Florey y Change pueden aislar el que fue el primer antibiótico. Posteriormente, Waxman descubre lo que fue el segundo antibiótico, que fue la streptomicina. Bien, los rayos X son descubiertos por Roentgen, ¿sí? Al principio con elementos muy rudimentarios, hasta mejorar las técnicas, hasta las técnicas actuales.
Bien, con respecto al dolor, en 1799, el químico inglés Davy reconoció el poder del anestésico en la inhalación de óxido nitroso como gas hilarante. Este óxido nitroso va a ser el primero que pueda generar una anestesia en forma general. Luego van a venir otras sustancias químicas. Este óxido nitroso tiene un comienzo, digamos, malo, en el que un dentista trata, es decir, le pide a su ayudante que él le saque una muela. Él se somete a la acción del óxido nitroso, el ayudante le saca la muela, él se despierta y la verdad que él piensa que es un éxito. Cuando lo logra presentar en la comunidad científica, hacen una extracción de un molar, ¿sí? Pero la persona se despierta a los gritos, por lo tanto, esa experimentación un poco se suma a muchas dudas. Luego, otros dentistas, otros odontólogos, siguen estudiando y logran finalmente colocar el óxido nitroso como un agente anestésico. Luego van a venir el descubrimiento del éter y finalmente el éter se cambia por cloroformo. Hoy en día hay otros agentes mucho más seguros, mucho más sin tantos problemas secundarios, ¿sí?, en la anestesia de la actualidad. Bueno, en la infección también hay avances con la antisepsia a manos de Lister. Este señor, Joseph Lister, descubre el ácido fénico, el cual va a mojar las heridas y también va a mojar las vendas, que venden esas heridas con grandes logros. También logra la sutura con catgut, un tipo de sutura que es reabsorbible, porque muchas suturas provocaban una reacción en los tejidos y también infecciones. Entonces el catgut es una sutura reabsorbible que no se degrada en unas semanas sin tener que sacar esos puntos ni que sufrir contaminación. Con todo esto redujo en más de un 50% la mortalidad postoperatoria. Semmelweis, que fue un obstetra húngaro en 1840, lo que logró es reducir las infecciones que tenían las parturientas porque obligó a los médicos a lavarse las manos con productos químicos antes de revisar estas parturientas. Lo que hacían estos médicos era que en una sala de ese hospital hacían las autopsias y luego pasaban a otra sala a revisar a las parturientas sin lavarse las manos y sin idea de esas normas de antisepsia o de higiene. Entonces, ya haciendo este señor Semmelweis que se lavaran las manos con productos químicos antes de revisar a estas mujeres, también logró reducir en gran cantidad la muerte posterior por las infecciones que estos médicos le traían de los cadáveres a las parturientas. En el caso, bueno, vamos a ver las transfusiones, pero un dato más acerca de la asepsia o de eliminar las bacterias fue el hecho de empezar a esterilizar por el calor el instrumental quirúrgico. Sabemos que el calor destruye los microorganismos, entonces se empieza a usar como un elemento para preparar el instrumental y no contaminar a los posteriores individuos a los que iban a ser sometidos quirúrgicamente. En el 1900, Landsteiner descubre los grupos sanguíneos y así también encontrar el factor RH. Esto era lo que en algún momento Jean-Baptiste Denis en la antigüedad había comenzado con las transfusiones con resultados desastrosos, transfusiones de animales a personas o entre personas,
pero no sabiendo la incompatibilidad por los grupos sanguíneos. Cuando Landsteiner descubre este problema, lo resuelve y sabe qué sangre dar a qué persona y qué sangre no dar a otra persona. En 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Luis Agote, un argentino, descubre que si tratando la sangre, es decir, tratándola con citrato de sodio, puede conservarla durante muchísimo tiempo. Y es una de los métodos por el cual hoy se mantiene en bancos de sangre a los sachets de sangre. La clínica va a tener tres grandes orientaciones en el periodo positivista. La medicina anatomoclínica, la medicina fisiopatológica y la medicina etiológica. Esta va a tener que ver mucho con las lesiones que se presenten. La fisiopatología, va a tener que ver con el proceso de la patología, y esta va a tener que ver con el agente etiológico, el cual me genera la enfermedad. Bueno, y acá es un periodo de grandes especialidades, es decir, nuevas disciplinas, las cuales los médicos se dedicaban a estudiar y a realizar. ¿Sí? Por ejemplo, la neurología, con importantes avances en las parálisis, los reflejos, por ejemplo el rotuliano, el descubrimiento del área de Broca, que es el área de la dicción, es decir, el área de la fabricación de palabras, las ataxias, que son las incoordinaciones, y el que más se destacó en el campo de la neurología fue Charcot. Después hubo grandes avances y especialidades como la dermatología, es decir, todo el estudio de la piel, la pediatría, el de los individuos menores, Pavlov con los reflejos condicionados en los animales. Hubo avances en la psiquiatría y en la psicología. Freud fue quien más se interesó en los problemas de histeria, ¿sí? Llegó a estudiar el inconsciente a través de la hipnosis y los sueños, los actos fallidos y la asociación libre. Freud decía que lo que éramos era como un témpano de hielo. El 10% que salía era la parte consciente nuestra, lo que él llamaba yo, y el 90% estaba en el inconsciente, lo que ella llamaba helio. El helio continuamente quería avanzar sobre el yo era todo el ser civilizado, el tener códigos, el tener principios, y el helio era todo lo oscuro, todo lo que era animal, lo violento, lo sexual, y siempre trataba el helio de avanzar sobre el yo, pero había un límite, alguien que lo ponía el super yo. Entonces el super yo hacía que el helio no avanzara y le ganara al yo. Pero cuando dormíamos, el super yo se relajaba y el helio tomaba el comando, y eran los sueños y todo lo que experimentábamos durante esa parte de los movimientos rápidos de los ojos en los diferentes periodos del sueño. En la oftalmología, Helmut es el que inventa el oftalmoscopio con grandes avances. Luego aparece la otorrinolaringología y la urología. Por último, y dos palabras de la medicina del siglo XX. Bueno, la medicina del siglo XX muy relacionada con todo este positivismo, fue el que dio grandes avances al laboratorio, a las mediciones, al colocar números en esas mediciones y hacer esas mediciones más científicas, más exactas, más creíbles. Grandes avances en la microbiología, en la enzimología, en todo el campo endocrino con las hormonas, la genética, la herencia,
la inmunología con los anticuerpos y los problemas autoinmunes, y nuevas enfermedades que día a día están apareciendo, enfermedades que en algún momento en la historia fueron infecciosas, que se ganaron en parte la batalla con los antibióticos, doblamos y triplicamos el tiempo de vida y aparecieron nuevas enfermedades que son las degenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades neurológicas, los tumores. Bueno, en ese siglo XX, con una gran demografía, porque el ser humano vive mucho más tiempo, hay una gran demanda de atención y grandes avances en la psiquiatría y en la psicología. Y este es el fin, y gracias a todos.